Bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Dos caras de la misma moneda, el regreso que todo el mundo anhelaba, o al menos eso espero. Los locutores que nos acompañan el día de hoy son Vincenzo, o sea yo, Mateo y Juan. El tema que trataremos es Sleepy Hollow, la película de Tim Burton. Para eso trajimos a un invitado especial, Mark Salisbury, el biógrafo autorizado más importante del mismo director, para que nos hable un poco de su opinión sobre la película, pero con el detalle de que mantenga la mente en blanco, sin tener en la visión su relación con Tim Burton, sino la película en su totalidad. Antes de empezar voy a describir un poco la película, aunque recomiendo que se la vea antes para entender mejor el podcast, para rememorar. Sleepy Hollow cuenta la historia de Ichabod Crane, un investigador que llega a un pueblo inhóspito para resolver una serie de asesinatos misteriosos. Y aunque intenta explicarlo todo con lógica, termina enfrentándose a un ser sobrenatural. La película yo siento que mezcla terror, misterio y una estética gótica llena de niebla, oscuridad y tensión visual típica del director Tim Burton. Quien quiera empezar, que tome la palabra. Sí, eso que acabas de mencionar es algo que yo tenía pensado mencionar más adelante, es que es algo muy importante de la película y siento que es de las cosas mejor hechas de La esta. ambientación. Sí, la ambientación. Claro. Tim Burton logra transmitir una sensación constante de miedo y vacío, por así decir. Y la niebla permanente que hay, la oscuridad que hay también. El hecho de que casi todas las escenas son o de noche y si es de día está nublado. El silencio que se produce cuando va a aparecer el jinete, que te transmite también tensión, suspenso. Esa sensación de que sabes que algo va a pasar, pero no sabes qué cosa. Este clima envuelve a toda la narración. Sí, es verdad. Una de las cosas más logradas es que la película nunca separa el terror del policial. Cuando Luch Boad analiza un cadáver o busca una pista, la escena sigue siendo terrorífica. Hay oscuridad, silencio y un tratamiento grotesco del cuerpo. La investigación, lejos de romper el clima, lo refuerza. Sumo esta idea que se está armando, que cada fotograma está cuidado como si fuera una escena única, con una escenografía trabajada, que esto ayuda mucho al ambiente y todas esas otras cosas que ya venimos hablando, ¿no? Pero para mí el guión no acompaña en esto, porque se podría construir una historia sólida, un caso interesante y un mejor desarrollo de personajes. Pero yo siento que la película no logra esto. Yo culpo a Tim Burton, o sea, el director, porque todos los trabajos que hace bien la película son más de producción, o sea, todas las escenas, los fotogramas. Pero esto es un problema de dirección, o sea, Tim Burton, yo creo que es eso, Sí, a ver, muchas cosas las que dijiste, tenías razón, pero en el tema del desarrollo del personaje, al menos en el caso de Ichabod, sí hay un desarrollo. Se le da un pasado, el asesinato de su madre por su padre, una razón de ser lo que es, y se muestra cómo su mente racional va cambiando a lo largo de la película poco a poco. Yo concuerdo con lo que dice Mateo, pero también tengo que señalar que ese desarrollo no existe para Masbad. Su historia podría haber sido mucho más interesante gracias a la muerte de su padre, que podría haber sido una motivación personal para él. La necesidad de ayudar a Ichabod y su lugar como alguien sin recursos en un pueblo inhóspito, que esto es gracias a la condición social en la que él vive. Sin embargo, todo eso se desaprovecha y el personaje no tiene un peso emocional. Aunque debería generar tristeza o compasión, no sabemos nada de su personalidad, casi nada de su historia y no somos en sentimientos reales sobre su persona. Esto igualmente puede ser un poco la culpa del actor, ya que no muestra ese sentimiento que debería de lograr. Me animo hasta a compararlo con Watson, ya que ambos cumplen el rol de ayudante, pero no aportan a la trama. A ver, en lo que dijiste del poco desarrollo de Masbad, es verdad, sí, tiene poco desarrollo y está muy desaprovechado, pero no podés compararlo con Watson. A ver, en las obras de Doyle, él es un narrador testigo, tiene una relevancia mucho mayor que Masbad y supone una verdadera ayuda hacia Sherlock, a diferencia de Masbad que no afecta nada a toda la trama. Tampoco es comprobable porque el Watson pertenece al policial de Enigma, mientras que Masbad está puesto en una historia que mezcla elementos del policial negro, lo social, lo lúgubre, el detective embarrado en la realidad del caso. Yo con vos en esto difiero, porque yo creo que más allá de tener rasgos de policial negro, Ichabod no funciona como un detective de uno de estos policiales, sino como uno metódico y calculador, que casi siempre está acertado y que resuelve las cosas de manera casi mágica. Esto es más muy personal mío, ¿no?
pero me parece que actúa muy parecido a Sherlock Holmes en muchas partes de la película. Como si el guión estuviese de su lado. O más bien, yo lo diría más como que él tuviera un trato con el guionista, porque muchas veces es muy obvio, esto es más raro. Sumando a lo que dijo Vincenzo, algo que a mí me interesa del personaje de Ichabod es que, aunque no sea un detective oscuro, sí carga con una especie de sombra personal, por así decirlo. Su pasado traumático, la muerte de su madre a manos de su progenitor, sus dudas constantes y la tensión entre lo que sabe y lo que teme, o mejor dicho, entre lo racional y lo mágico. Eso también lo acerca un poco al espíritu del policial negro, no por su método, sino por la forma en la que la historia lo obliga a mirar dentro de sí mismo mientras investiga. Sí, es verdad, es verdad. Desde mi punto de vista, Tim Burton se inclina a darnos una perspectiva de género policial negro. Si bien la investigación y algunos aspectos del detective son comunes de policial de enigma, podemos darnos cuenta de que el director busca, mediante características de la película, la ambientación ya mencionada anteriormente, oscura y vacía, el lugar de los hechos, un pueblo semi-abandonado y principalmente el trauma del detective, como lo afecta tanto en su personalidad como en su comportamiento, siendo algo característico del género policial negro. Sí, yo coincido, tenés razón. Yo también creo lo mismo. Sí, eso tenés razón. Siguiendo con las comparaciones con Sherlock, El vampiro de Sussex, una de las obras de este detective, empieza pareciendo sobrenatural, con la insinuación de la presencia de un vampiro, pero Holmes demuestra que todo tenía explicación lógica. Es un policial de enigma tradicional. En cambio, comparando la película con obras de género de terror, como El barril de amontillado, no tiene investigación. Es simplemente la confesión de un asesino, el cual ejecuta una venganza. Igual para mí Sleepy Hollow queda justo en el medio entre las dos. Usa procedimiento del policial, pero no abandona del todo lo terrorífico. No rompe la ilusión sobrenatural para explicar lógicamente cómo hace Holmes, pero no sigue al asesino como en el cuento de Poe. Mezcla ambos elementos y ser completamente uno u otro. Volviendo a lo que vos dijiste, Manu, sobre el vampiro de Sussex, es algo que parece sobrenatural, pero tiene cierta explicación lógica. Solo que Sleepy Hollow, a diferencia del cuento, mantiene siempre su lado fantástico y conserva su terror visual y atmosférico. Igual, a pesar de pertenecer a otro género, comparte cualidades con un policial porque efectivamente lo es, tales como la investigación, las pistas, entre otras cosas. La película combina elementos fantásticos, el jinete regresando de la muerte, elementos de horror, como la ambientación anteriormente mencionado, y el miedo constante que nos busca generar la película, y una investigación en la que el culpable es un ser sobrenatural. Me parece que la mejor forma de cerrar esto es diciendo que esta mezcla de la que hablamos funciona porque entra en diálogo con la personalidad racional del detective, el cual se niega a aceptar lo fantástico. Medio raro igual, pero me parece que es lo mejor para terminar esto. No sé si para ir cerrando el podcast, sino como para hacer un tema final en el cual todos puedan hablar, me gustaría hacer una apuesta en común de la opinión completa y honesta de la película y de lo discutido de parte de los locutores, dándoles a todos libertad completa, ¿no? Improvisen, o si alguno ya la trajo escrita esta opinión, adelante. Para mí lo más interesante de Sleepy Hollow es la forma en la que Crane investiga. No inventa teorías al azar. Todo lo que deduce sale de pruebas reales, marcas, huellas, cortes, testimonios y comparaciones concretas. Su razonamiento está siempre apoyado en lo que ve, pero al mismo tiempo tiene esas catarsis repentinas en las que conecta todo de golpe, muy a los Sherlock Holmes. Algo que ya habíamos comentado y que me gusta retomar porque en la película funciona igual. No es una intuición mágica, es lógica acelerada. Y eso hace que, incluso en un mundo fantástico, su método siga siendo creíble. Y sí, la película me gustó, porque ese enfoque mantiene la historia firme, incluso cuando todo lo demás es sobrenatural. Yo quería retomar algo que ya hablamos, pero que para mí vale remarcar, porque es lo que más me quedó de esta película, que son los recursos audiovisuales. Todo lo que hace Burton para sostener el terror, la pelota apagada, la niebla, la iluminación dura y varios más,
funcionan porque acompaña exactamente ese metodológico del que hablaba. Mientras Ichabod razona con precisión, la puesta en escena te recuerda todo el tiempo que ese mundo es oscuro, inestable, y que no puedes confiar en todo lo que ves. Esa mezcla me parece la parte más sólida de la película. Y si a mí me gustó, sobre todo por cómo usa lo visual para mantener el clima, incluso cuando la historia afloja un poco, pero también lo hizo la historia de la película en sí, y la forma en la que la trama se va complejizando poco a poco, hubiendo partes en las que la película te tiene atrapado, lo interesante y emocionante que puede llegar a ser esta. En ciertas escenas se nota completamente el estilo y la educación que Tim le dedicó a esta película. Y si bien admito que tiene muchos errores, igualmente me gustó y la considero una película decente. Mi opinión sobre la peli es que es horrible. Comete un montón de errores a lo largo de esta y hay muchos que se podrían haber solucionado. En el tema del desarrollo de personajes, por ejemplo, de vuelta, el único que le dan uno, aunque sea poco, es Ichabod Crane. Sí, tiene uno, pero es una historia de origen bastante cliché y 1000 veces repetidas en el cine, hasta el punto donde ya es cansina escucharla. Otro punto importante de la película, y en el cual esta se enfoca constantemente, es la extraña relación entre el protagonista y Katrina. Se siente forzada, formándose casi de la nada y a su vez es completamente innecesaria para la trama, ya que no aporta nada. Otro tema y una de mis principales quejas respecto a la película son los actores. En su mayoría son planos, no muestran sentimientos, no muestran emociones y nos dejan personajes completamente básicos, los cuales nunca muestran parte de su personalidad. Y por último, el plot twist, una de las partes que yo considero más importantes en una película. Está terriblemente ejecutada y pensado. La forma en la que se descubre la herida en la mano, la cual no había cicatrizado, es absurda. Carece completamente de realismo y de sentido. Otro error en el giro es que, en otras películas, Saw por ejemplo, nos dan pistas de cuál es el giro, pero estas pistas no están hechas para averiguarlas, sino para darle sentido al giro. Están para que al volver a ver la película, las notes y pienses cómo no me di cuenta. Pero en esta película no solo no pasa, sino que tratan forzosamente de darte esta sensación, recordándote escenas al azar, las cuales contenían pistas que eran imposibles de averiguar, las cuales a su vez nunca nos dieron ni la más mínima pista de cuál podría ser el plot twist. A su vez, la razón del antagonista es surrealista, pareciendo una peli de niños o usándola como un pretexto ya que se quedaron sin ideas. Hay muchas cosas más que la película hace mal. La investigación, que se basa casi en su totalidad de esperar una muerte o pistas convenientes, la poca importancia que le dan al jinete, siendo simplemente un sicario, por así decir, los efectos visuales que son malos, incluso para la época, habiendo películas más viejas aún con mejores efectos, Misión Imposible por ejemplo, pero no me da el tiempo para decir todas las cosas que esta película hace mal. Bueno, a mí la película no me gustó, por varias razones que ya mencioné, que no me interesa mucho repetir, pero la principal es la mala ejecución del guión, como ya estoy repitiéndome un montonazo. Pero no terminé la opinión. Las únicas cosas buenas de la película, de las que ya hablamos, como la escenografía, el manejo de los planos, el ambiente, son secundarias, porque lo importante de una película para mí es que la misma sea su mejor versión, sin división por género ni nada de eso. Pero si la ponemos en un género, también acá hay algo medio difuso. Que a mí me parece que es un policial de enigma con toques de género de terror. Pero entiendo que mucha gente difiera con mi opinión porque, y más bien esto prueba, que la misma película no se desenvuelve bien como para dejar claro qué es. O sea, eso es verdaderamente lo que le pasa, ¿no? Y ahora, hablando ya directamente del término género en sí, yo estoy en contra, ya que creo que este tipo de clasificación es puramente publicitario y vacío, ya que no reflejan lo ocurrido en una película, un escrito o cualquier cosa que pueda tener un género, sino es un pecatamiento del capitalismo, o sea, directamente como si uno lo estuviera poniendo en una estantería, que no es para nada lo que refleja el arte y lo que es. Y ya directamente criticar o pensar las cosas dentro de esas clasificaciones me parece, literalmente, sin sentido y un poco burdo, ¿no? Porque muchas veces caes en generalidades y cosas que si vos vieras la película bien, no caerías en esas cosas. Y para eso, a mí me parece que es necesario que haya al menos un objetivo claro de qué es la película y qué quiere hacer, ¿no? Lo que yo siento que se ve es que intenta hacer que el espectador se interese por la historia del caso, mientras es consumido por la ambientación y mientras se manejan las tres historias más claras, de las cuales ya hablaron todas las otras opiniones, pero lo vuelvo a repetir: el caso, el trasfondo de Ichabod Crane y su conexión con lo que le pasa en el film, y lo que realmente está pasando, que es el plot twist, del cual habló muy bien ahora Mateo antes. Pero bueno, todo esto al hablar de esta manera parece bueno, ¿no? Pero una película es un medio audiovisual
Y la mejor forma de saber si es buena o no es viéndola uno mismo. Y estoy hablando de verla bien, sin intermedios, sin críticas, sin resúmenes anteriores, clasificaciones en géneros, nada. Y partiendo de tener una perspectiva lo más limpia posible, uno puede ver que la película maneja bastante mal la gran mayoría de las cosas que hago. Que hace más bien, ¿no? Aunque yo le veía futuro al guión que tenía. Pero, o sea, podría haber estado muy bueno, pero siento que no lo logró. Bueno, así termina este episodio del podcast Dos caras de la misma moneda. Porque nos parece que lo mejor es que el espectador mire las opiniones de manera individual, porque cada una tiene su cosa, en vez de discutirlas entre nosotros. Así que bueno, nos despedimos. Chao. Chao.